Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a comentarles lo siguiente. ¿Y a dónde estará Soros? Eso es lo que me escriben y preguntan desde diversos lugares desde que comenzó el asunto de la pandemia. Y es que a raíz del escándalo que desató el reportaje que realicé en 2018 sobre la incidencia de este personaje en Latinoamérica, en el que por haberme atrevido a exponer sus enlaces con la narcoguerrilla de Colombia y las cúpulas de poder de Cuba y Venezuela, el superpoderoso pues me puso en la mira, me calificó de antisemita y le dio la orden al CEO de la agencia de noticias para la que yo trabajaba, John Lansing, y al director Tomás Regalado, que ejecutaran mi fusilamiento moral y obviamente mi despido. Pues por esa razón piensan que yo le sigo la pista a este fatuo personaje, o soy experta en sus movimientos, pero nada de eso, ni me alimenta ni me desvela. Pero esta mañana, mientras tomaba mi café, me encontré con que el señor de las ONGs y la filantropía era trending en Twitter. Y parecía ligado a estar detrás de las protestas de Minnesota. Así que me di a la tarea y con un breve ejercicio de investigación y búsqueda de información, pues pude encontrar algunos detalles que son los que hoy quiero venir a compartir con ustedes. Esta semana, un hombre afroamericano de 46 años fue asesinado vilmente por un policía que sostuvo su rodilla sobre su cuello por más de 8 minutos. Todo ello mientras 3 policías más presenciaban los hechos y mientras el hombre ya esposado moría gritando que no podía respirar, no hicieron nada. George Floyd, con antecedentes criminales y varias entradas previas a la cárcel por robo a mano armada y posesión de drogas, murió ese día en Minneapolis luego de ser detenido por supuestamente pagar en una tienda con un billete falso de $20. El policía Derek Chauvin luego fue detenido también, acusado de homicidio involuntario y ya tenía cerca de 12 denuncias previas por uso de fuerza excesiva en 19 años de carrera policial. Los otros 3 policías ya están bajo investigación también. Este es el suceso que ha desatado esta semana las fuertes protestas en varias ciudades de los Estados Unidos, como San Paul, Phoenix, Denver, Nueva York, Atlanta, Louisville, Memphis, Columbus, San Francisco, Miami. Algunas protestas pacíficas y otras que han devenido en revueltas, saqueos, incendios, destrozos catastróficos, sobre todo en Minnesota. Pero aquí en los Estados Unidos, hasta las revueltas son ordenadas. El que quiera protestar debe seguir reglas y parámetros. Por ello, el tuit del presidente Trump anunciando que en donde hay revueltas violentas comienzan los disparos, desató la segunda tormenta. Y a las revueltas en las calles se le sumó la de las redes sociales. Lo acusaron de incitador a la violencia, le bloquearon nuevos tweets y todo esto mientras la destrucción seguía en las ciudades y a todo el mundo se le olvidó la pandemia y los 2 metros o 6 pies de distancia. Una organización llamada Minnesota Freedom Fund comenzó a aparecer activamente en las redes y en las calles, ofreciendo ayuda a los manifestantes, organizándolos, incentivándolos y también ofreciendo pagar sus fianzas en caso de ser detenidos. Pues le seguí el rastro. Y en su página web dicen lo siguiente: apoya a los movimientos de jóvenes líderes afroamericanos ya. #George Floyd. Estamos asombrados por el apoyo que está llegando en este momento. Estamos trabajando con el Gremio Nacional de Abogados y el Centro de Derechos Legales para ayudar a pagar las fianzas. Esta organización distribuye información, números de teléfono de apoyo legal. Me encuentro con que piden más apoyo en las calles por medio de las redes sociales y también agradecen el derroche de las donaciones porque dicen que han sobrepasado las expectativas de las donaciones que están recibiendo y
que entonces serán dirigidas para fundar los Black Freedom Fighters, luchadores por la libertad afroamericana, podría traducirse. Sigo mirando un poco más allá y me encuentro con que esta organización está dirigida por Tonja Huntsey. Me pongo a investigar un poco más y encuentro que esta mujer, Tonja Huntsey, en septiembre de 2019 recibió una subvención de la Open Society Foundations de George Soros. Miro un poco más a ver cuánto fue el monto y encuentro que es entre $57,500 a $127,500 que le han destinado para fundar un movimiento llamado We Rise, a desarrollarse en 2020. En la página de Soros o de la Open Society Foundations lo describen el proyecto We Rise como un círculo de liderazgo para crear un movimiento con madres excarceladas en Minnesota. Pero también vemos que Tonja Huntsey es descrita en la página de la Open Society Foundations como la directora ejecutiva del Fondo de Libertad de Minnesota. Efectivamente es ella. Y también dicen que es miembro del proyecto de Justicia Soros. Sí, así se llama. También dicen que Huntsey es la primer miembro de la Comisión de Sentencias de Minnesota, que anteriormente ha sido encarcelada. Ahí se los dejo.